Bueno, un cordial saludo, Dios los bendiga. Vamos a disfrutar este día del encuentro con el Señor para darle gracias por todas las bendiciones. Hermanos, hermanas, cuando a mí me preguntan muchas veces, ¿y cómo está la renovación carismática? Y yo casi siempre respondo, ¿cómo están sus servidores? La renovación carismática está bien si los servidores están bien. Y lo podríamos decir también en toda la iglesia. Muchas cosas en la iglesia están bien o mal, si también los servidores en la iglesia estamos bien o mal. Como está la cabeza, está el cuerpo. Si los servidores somos comprometidos, si nos formamos, si estudiamos, yo creo que la renovación está bien. Pero si los servidores no nos formamos, si estamos desunidos, si no somos espirituales, pues eso será el pueblo que tendremos. Así que de alguna manera el pueblo de Dios es lo que sus dirigentes y sus servidores somos. Bueno, yo voy a trabajar durante esta mañana solamente 2 textos bíblicos. A mí me gusta mucho basar las predicaciones en la palabra de Dios. Y yo voy a trabajar 2 textos bíblicos. Por lo tanto, necesito que tengan la Biblia en la mano. ¿Sí? No se preocupen por escribir mucho. Primero, porque lo más importante es que tengan la Biblia, que vean lo que vamos a decir. ¿Sí? Yo me imagino que un servidor no se viene a una reunión de servidores sin Biblia. Eso es como un policía sin arma. No sirve de a mucho. Y segundo, porque esta reflexión que yo voy a dar, las voy a grabar. Ya están siendo grabadas. Y entonces las pondré en YouTube próximamente. Entonces no se preocupen mucho por escribir mucho. Escriba lo fundamental, las palabras fundamentales. Y vuelvo a repetirles, está siendo todo grabado, por lo tanto en YouTube lo voy a poner después para que ustedes puedan volver y mirar con detenimiento y mirar poco a poco. Gracias. Entonces nos vamos a preguntar sobre la vida, sobre la forma de ser de los servidores. Estos temas que me han pedido de madurez, inmadurez, tentaciones, las vamos a encontrar todos en este texto bíblico, en estos 2 textos bíblicos que vamos a trabajar en esta jornada y que ustedes van a percibir muy de cerca. Así que les pido por favor que tomen el libro de los Hechos Apostólicos. Tomen por favor el libro de los Hechos Apostólicos, porque vamos a hacer un análisis que para mí es bien bonito, bien interesante. Les voy a contextualizar un poco. Pablo, ¿saben quién es Pablo, no? O sea, ¿han oído hablar de San Pablo? San Pablo tenía la costumbre de ir y estar con comunidades y acompañarlas durante tiempo, 1 año, 2 años. Y durante ese tiempo los formaba, los instruía, los acompañaba, como hacía Jesús, que Jesús formaba a la gente, la instruía, la acompañaba, estaba con ellos. Y Pablo estuvo en una comunidad. En esa comunidad, al finalizar su servicio, al finalizar su trabajo, Pablo hace una autoevaluación.
¿Hace una qué? Autoevaluación. Él evalúa cómo fue su servicio, cómo estuvo con ellos, cuáles fueron las características de su servicio, cuáles fueron las características de su trabajo. Y él se autoevalúa. Entonces nosotros vamos a tomar esa autoevaluación de Pablo para que también nosotros digamos, nosotros que somos los servidores, los dirigentes de los grupos de oración, que prestamos algún servicio en la iglesia, también nosotros nos pongamos ante esta evaluación de Pablo, nos pongamos como ante un espejo y nos evaluemos muy sinceramente. Me gustaría que ustedes, más que escribir lo que yo voy a decir, mejor escribieran lo que van descubriendo, elementos de autoevaluación, elementos para que nosotros hoy, después de tantos años de servirle a Dios, ¿cuántos años llevas tú sirviéndole a Dios? Creo que toda mi vida. Sí, pero está bonita la respuesta, pero en el camino de la renovación, en el servicio. Yo tengo como un año. Como un año de servirle a Dios. ¿Y tú, hermano? Desde que tenía 19 años. Sí, Tengo sí. 43 años. Sirviéndole en los grupos de oración, como servidor en los diferentes ministerios, ¿sí? Es decir, si yo pudiera preguntarles a ustedes, ¿desde cuánto hace que eres servidor? Es decir, ¿cuánto hace que estás encargado de un grupo, de un ministerio, de un servicio? Porque vamos a hablar de eso, de estar encargado de un servicio. ¿Sirve la respuesta de toda la vida? Sí. Pero ¿cuánto hace que tú estás encargado de un grupo de oración, de un ministerio, de una responsabilidad? A eso es a lo que llamo ser servidor. ¿Cuánto hace que tú estás responsable de un grupo, de una comunidad, de un ministerio y que estás al frente de un grupo, de una comunidad? Y nos vamos a hacer una autoevaluación. Autoevaluación quiere decir, de acuerdo a lo que dice San Pablo, cómo me percibo yo. Esa es la idea. De acuerdo a lo que dice San Pablo, cómo me veo a mí mismo. De acuerdo a lo que San Pablo dijo, cómo me veo a mí mismo. Y por favor, si ustedes y yo, al escuchar lo que vamos a decir, piensa, ay, qué bueno que esto lo escuchara mi párroco, ya está descalificada tu autoevaluación. Si tú al escuchar lo que vamos a mirar, piensas, me gustaría que esto lo oyera mi coordinadora, mi coordinador de grupo de oración que no pudo venir, ya está descalificada tu autoevaluación. Es decir, no vayas a pensar, ay, qué bueno que esto lo escuchara fulano de tal. En el momento en que tú digas, qué bueno que esto lo escuche fulano de tal, tu autoevaluación falló. Porque es una autoevaluación. Es decir, cómo te ves a ti mismo frente al espejo que es San Pablo. Nada más ni nada menos. El espejo que es San Pablo. Entonces, hermanos, les voy a pedir a ustedes que tomen el libro de los Hechos Apostólicos en el capítulo 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Algunos tienen la Biblia en la mano, otros lo usan en el celular, está bien, no hay problema. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. En el versículo 17,
Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 17. Vamos a ir leyendo muy despacio. Dice así: estando en Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Aquí en mi Biblia, yo utilizo la versión Dios habla hoy, dice ancianos. Algunas de las Biblias suyas deben decir, ¿cómo? Presbíteros, presbíteros, presbíteros. Porque la palabra presbítero, presbí, en griego significa anciano, anciano. No sé si cuando ustedes pasaron de los 30 años, la mayoría de ustedes no han pasado de los 30. Cuando ustedes pasaron de los 30 años, ustedes ya no podían leer de cerca. Y fueron a donde el médico y donde el oftalmólogo, y el oftalmólogo les dijo que tenían presbicia. Presbicia es la enfermedad del envejecimiento de los ojos. Presbicia. Ya no puedes leer de cerca sin lentes. Presbítero. Por eso cuando le dicen a uno en una parroquia, les presentamos al presbítero tal, lo que le están diciendo a uno, les presentamos al viejo tal. En realidad, cuando dicen el presbítero nos va a hablar, lo que están diciendo es el anciano nos va a hablar. Ahora, en la comunidad, los ancianos eran los miembros más antiguos de la comunidad y eran, por lo tanto, los que orientaban, dirigían la comunidad. Entonces, presbítero es de los más antiguos de la comunidad, los más ancianos de la comunidad y los que dirigían la comunidad. ¿Ante quién se evalúa Pablo en esta ocasión? Ante los presbíteros, ante los dirigentes, ante sus iguales, pudiéramos decir. Él se llamaba a sí mismo apóstol, pero su evaluación, su autoevaluación, la hace ante los dirigentes de la comunidad, o sea, ante los presbíteros, ante los ancianos, ante aquellos que dirigían la comunidad. Pablo se va, llama a los ancianos, a los presbíteros y hace una evaluación delante de ellos. Y vamos a ver qué características tiene esta autoevaluación que hace Pablo de su servicio. Les dice: cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo me he portado desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Vamos a ir leyendo despacio y comentando. Pablo les dice, en primer lugar, ustedes saben cómo me he comportado. Ustedes me conocen. No tengo nada que ocultarles. Ustedes me conocen. Nosotros lo diríamos en nuestro lenguaje. ¿Cómo diríamos nosotros eso? Soy un ejemplo, sí. Soy un libro abierto. Soy un libro abierto. Es decir, ustedes saben cómo me he portado. Más que testimonio o ejemplo aquí es, ustedes me conocen. Soy un libro abierto para ustedes. Es decir, no tengo nada que ocultarles. No tengo nada que ocultarles. Ustedes me conocen. Soy transparente para ustedes. Soy transparente con ustedes. Ustedes
me conocen. Y la primera pregunta, o vamos a hacernos muchas preguntas hoy, y a lo mejor las preguntas es lo que tú debías escribir. Una pregunta que nos podríamos hacer es, ¿yo soy transparente? Yo puedo decir a mis compañeros servidores, dirigentes, ancianos, yo he sido un libro abierto, no tengo nada que ocultar. ¿O tienes cosas que ocultar? ¿Hay cosas de tu vida que tienes que ocultar? Porque Pablo lo que les está diciendo a ellos, yo no tengo nada que ocultarles. Yo he sido transparente para ustedes. Me he mostrado tal cual y como soy. Tal cual y como soy. No llevo una vida doble. Más adelante él lo dirá, hablando de la vida privada y de la vida pública. Soy un libro abierto. Soy como soy con ustedes y con todo el mundo. No tengo facetas que ocultar. Soy un libro abierto. Es lo primero que Pablo le dice a los hermanos. Y cada uno de nosotros se pregunta, ¿yo soy como un libro abierto o tengo facetas que ocultar? Hay áreas de mi vida que oculto. Soy de una manera en el grupo y de otra manera en la vida privada. Soy de una manera en mi servicio y de otra manera en mi trabajo. Esto lo llamamos coherencia. Soy coherente. Vivo de acuerdo con lo que creo. Y vivo tanto a nivel privado como público de la misma manera. Pablo sigue diciendo en el versículo 19, todo el tiempo he estado entre ustedes sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y en medio de muchas pruebas que me vinieron por lo que me querían hacer los judíos. Y vamos, este solo versículo lo vamos a, ¿qué es esto? Desmenuzar, 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 saborear, gustar. Ahorita me gustó cuando llegamos en el auto, una servidora dijo, Padre John Mario, me gusta porque usted nos explica la palabra así, masticadita, nos la da masticada. Y eso yo creo que es un orgullo para uno como predicador. Dice Pablo, todo el tiempo he estado entre ustedes sirviendo al Señor. Primero, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. Todo el tiempo he estado entre ustedes sirviendo al Señor. O sea, mi vida es un servicio. Soy servidor. El servicio no es algo que yo hago cuando me pongo una camiseta que dice atrás servidor. Y cuando me quito la camiseta ya no soy servidor. Mi forma de ser, mi forma de vivir es ser servidor. Soy servidor. No soy una persona que presta servicios. Soy un servidor. Hay gente que presta servicios. La gente que viene a cortar el césped en tu casa, tú le llamas jardinero. Pero ese jardinero cuando va a la casa ya no es jardinero. Ni cuando está en el supermercado es un jardinero.
El servidor es servidor en la casa, en el supermercado, en la oficina. Porque hemos aprendido que mi manera de ser es servir. Yo sirvo al Señor. Yo sirvo al Señor. Y está muy claro esto. Todo el tiempo he estado entre ustedes sirviendo al Señor. ¿A quién le sirve? ¿A quién le sirve Pablo? ¿Usted a quién le sirve? Bueno, ayer yo les decía a los hermanos que estábamos en la predicación, hay gente que dice, yo no voy a prestar más servicio porque el hermano Enrique un día no me saludó o no me dio las gracias, o el párroco un día no me agradeció, o yo hice algo, traje unos tamales y ni me dieron las gracias, o yo he dado toda la vida, mi vida a este servicio y nunca me han dado una acción de gracias, ni un reconocimiento, ni me han dado una placa. Y entonces uno pregunta, ¿y tú a quién le estás sirviendo? Porque hay gente que se sirve a sí misma, que se está buscando a sí misma. Hay gente que sirve a una causa, sí. Yo me atrevería a decir más, hermanos, ustedes y yo no servimos a la Renovación Carismática. Ustedes y yo le servimos al Señor desde la Renovación Carismática. Pero es al Señor. Y eso lo debes tener tú muy claro, y ya vamos a ver por qué. Porque el servicio se realiza, ya vamos a ver cómo, no me voy a adelantar. Pero si tú no tienes claro a quién le prestas un servicio, te vas a desilusionar muy rápidamente. Yo soy sacerdote, cumplo este año 35 años de sacerdocio. He prestado muchos servicios y también de muchos servicios por ser carismático, por hacer misas de sanación, a veces me han dado la patadita. Y aún autoridades eclesiales. Si yo no tengo claro a quién le sirvo, me amargo, pierdo la ilusión, pierdo la esperanza y pierdo la alegría. Atención, puedo perder la alegría si no tengo claro a quién le sirvo. Y si usted no tiene claro a quién le sirve, también puede perder la ilusión, la esperanza y la alegría. Que nunca se te olvide a quién le sirves. Que nunca se te olvide cuál es tu amo. Porque resulta que la palabra servicio tiene que ver con la palabra esclavitud. Ser servidor no es un privilegio, es una esclavitud. Somos esclavos del Señor, somos esclavos de Él. La palabra servicio aquí significa esclavo. Somos esclavos del Señor. No tenemos privilegios. A veces cuando somos servidores creemos que tenemos privilegios. El privilegio de nosotros es servir. Yo hago un congreso cada año en mi ciudad actual, Barranquilla, para celebrar Pentecostés. Lo hacemos en un estadio. Una semana antes de la celebración litúrgica oficial de la iglesia. Reunimos unas 8.500 personas. Y a veces los servidores les decimos, ustedes no pueden pasar por aquí. Y los servidores dicen, es que yo soy servidor y tengo derecho a pasar. Tú no tienes derecho a pasar, porque tú tienes también que obedecer. Y a veces los servidores creemos que
tenemos como ciertos privilegios. Ser servidor no es un privilegio, es un acto de esclavitud. Esclavitud en el sentido de que yo sé quién me manda y estoy sometido, sometida a Él. Que no se te olvide eso jamás. Tú estás sometido, sometida a Él. Y por eso Pablo dice, quiero decirles que he servido al Señor. Me he sometido al Señor. Pero ese servicio al Señor, Pablo mira 3 características de ese servicio. ¿Cuántas? 3. ¿Cuántas? 3. ¿Cuántas? 3. Primera dice, he servido al Señor todo el tiempo. Sí, he servido al Señor. Eso me gusta que me hayas hecho caer en cuenta de ustedes. He estado sirviendo al Señor todo el tiempo. Lo que decíamos ahora, no es una cuestión circunstancial. No sirvo al Señor cuando estoy en un congreso y después ya no. Es decir, soy servidor 24 horas al día, 365 días al año. Eso a veces a nosotros se nos olvida. Eres servidor full time, porque hay servidores que creen que son servidores part time. O sea, mientras están prestando un servicio en la iglesia. Ya después de ahí no. Ya después cuando van al parqueadero ya no son servidores, son unas fieras para manejar. Se les olvida que son servidores. Eso quiere decir que yo sirvo al Señor todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. Que no se te olvide eso. Full time. En tu casa, en la iglesia, en el supermercado. Pero Pablo dice 3 características de ese servicio full time. Primera, he servido al Señor todo el tiempo con humildad. Es la primera característica. Humildad. Pablo dice que le sirve al Señor con humildad. ¿Qué es la humildad? Porque a veces la gente cree que la humildad es decir, yo no sirvo para nada, yo soy tan brutico. No, sí, se te nota. Yo soy tan torpe, yo no sirvo para nada. Algunos hermanos creen que la humildad es la no valoración. Pero la palabra humildad viene de una palabra latina que significa, que es humus. Humo. El humus significa tierra. La palabra humildad viene de una palabra que significa tierra. Cuando a uno lo van a ordenar sacerdote, no sé si ustedes han visto, cuando a uno lo van a ordenar sacerdote, antes de que el obispo venga y haga la oración consecratoria sobre uno, lo tiran a uno al piso. ¿Han visto? Lo tiran a uno al piso, así boca abajo. Cuando a mí me fueron a ordenar sacerdote, dijeron, bueno, para que no queden incómodos, entonces pongámosles una almohadita. Y uno de los sacerdotes de nuestra comunidad, el padre Rafael García Herreros, que es siervo de Dios ahora, dijo, no les pongan almohadita, que se incomoden, que la cabeza les cuelgue, que traguen polvo. Es eso, a mí me encantó eso. ¿Por qué? Porque es tragar polvo, tierra. ¿Qué significa cuando a un sacerdote lo acuestan? Significa, tú eres polvo, no eres nada. En Colombia decimos, no te creas mucho café con leche. ¿Sí? No te creas de mejor familia. No te creas de mejor familia porque eres, gracias Andrés, gracias. No te creas de mejor familia
porque eres tierra, humo. Acuérdate que el miércoles de ceniza, cuando te ponen la ceniza, te dice, recuerda que eres polvo y en polvo te has de convertir. Es decir, no te la des de mucho, no te la des de muy refinado, no te la des de que eres humo, polvo, polvo. Y Pablo dice, he servido al Señor con humildad. ¿Qué significa eso? Que lo que yo soy se lo debo a Él. La humildad no es desdecir de mí. Mira, tú predicas bien. No, yo no predico, yo no sirvo para nada. Yo soy una cucarachita en las manos de Dios. Y uno le dice, bueno, cuando yo te veo sí creo que eres una cucarachita, pero no es, si tú tienes el don de canto, yo no, sí lo tienes. Pero, ¿quién te ha dado ese don? Dios. No es una adquisición tuya, es un regalo, es un don, no es tuyo. La humildad es decir, decía Teresa de Jesús, que la humildad es la verdad. ¿La humildad es qué? La verdad. ¡Ey! ¿Anima bien? Sí, es un don que Dios me ha dado. ¿Predicas bien? Sí, creo que sí, porque parece que cuando predico la gente me entiende, se anima. Es un don que Dios me ha dado. Pero hay otros que dicen, yo creo que tengo el don de predicación. Y yo le digo, hermano, realmente no lo tienes. Tienes el de dormición. Porque cuando tú hablas, tú crees que la gente te está diciendo que sí y están escabeceando, caídos de sueño. No están diciendo amén, están diciendo a qué hora se acaba. Pablo dice, he servido al Señor con humildad. Ay, alguno puritanista decía, el que dice que es humilde no lo es. Pero Pablo dice, he servido al Señor con humildad. He servido al Señor. La humildad es la verdad, es decir, qué calor tan tremendo. Dios mío bendito. Si me hubieran dicho, hubiera traído una pantaloneta con Cleriman. Pero miren ustedes, Pablo dice, he servido al Señor con humildad. ¿Y qué dice qué quiere decir que he servido con humildad? Significa reconociendo que lo que tengo viene de Dios. Miren cómo es en esta comunidad, vea. Pedid y se os dará. Véalo. Pero es solo para mí. Es la mejor noticia que les tengo. Con humildad solo para el predicador. Ustedes muéranse de calor, el predicador fresco. Muy bien. Quiere decir, mis hermanos, que el servicio a Dios full time, todo el tiempo. Qué bien, ahí está bien, André. Gracias, muchas gracias. Bien. El servicio a Dios es con humildad. ¿Y qué quiere decir con humildad? Que hago las cosas bien, pero sé quién me las ha dado. Yo tengo un lema y se lo imprimo a los que trabajan junto conmigo al servicio de Dios. Lo mejor para Dios. Lo mejor para Dios, con excelencia. Cuando yo estaba conformando un ministerio de música en una comunidad, en una parroquia en la ciudad de Medellín, donde estuve un tiempo trabajando, estábamos conformando el ministerio de música y me dijeron los muchachos, padre, hay que comprar una guitarra. Y yo le dije, bueno, vamos a comprar la guitarra. Y le dije a uno de ellos, acompáñame porque yo no sé de guitarra, tú eres el guitarrista,
acompáñame a comprar la guitarra. Él me acompañó a comprar la guitarra. Fuimos al lugar en Medellín donde venden las guitarras. Cuando llegamos a comprar la guitarra, yo me fui así muy católico, ¿sí? Así de clériman con esto. Yo no siempre ando de esto, porque yo siempre he dicho que el que se inventó esto tiene que estar en el purgatorio. Bueno, qué cosa tan incómoda, ¿sí? Y entonces, hermanos, cuando llegamos al lugar, un salón grande, tal vez un poco más pequeño que este, dijimos, bueno, venimos a comprar una guitarra. Ay, qué bueno, mire, estas son las que hay. Y entonces yo le dije, sí, es una guitarra para la iglesia. Ah, es para la iglesia. Sí. Ah, bueno, venga. Y él me llevó por allá como a un basement, a un sótano, encendió las luces y había un montón de guitarras. Y yo le dije, pero ¿y esto? Y me dijo, no, es que todos los sacerdotes que vienen a comprar algo para la iglesia me dicen, ¿qué tienes de segunda? ¿Qué tienes de segunda? Y yo le dije a él, mira, mi Dios no es de segunda, mi Dios es de primera, mi Dios se merece lo mejor. Se merece lo mejor. Entonces yo le dije, apaga la luz y subamos otra vez al primer nivel. Y cuando comenzamos a ver las guitarras, yo siempre he tenido ese lema, para Dios lo mejor. Y empezamos a ver, ¿cuánto vale esta? Vale, ta. Y yo le iba preguntando al chico que iba conmigo, que era el que tocaba la guitarra, dime la mejor. La mejor. Y entonces, esta es la mejor. Y el vendedor dijo, sí, padre, esa es la mejor, pero es la más costosa. Y yo le dije, esa es la que quiero. Esa es la que quiero. Esa es la que quiero. Y entonces, ¿cómo vamos a arreglar, padre? Y yo le dije al vendedor, que Dios te pague, mijo. Que Dios te pague. Que Dios te pague. Es decir, le dije, ¿me puedes dar 8 días para pagarte? Bueno, como él medio me conocía, me dijo, padre, te doy 8 días para pagar, pero era carísima la iglesia. Cuando llegó el domingo a la misa, que era la misa que llamábamos carismática a las 12 del día, la misa era a las 12 y a las 11:30 ya había gente en la entrada de la puerta, ¿sí? Pero no para ofrendar, para entrar, ¿sí? Y entonces cuando llegaron, entraron y en el momento de la ofrenda yo les dije, hermanos, miren qué sacerdote tan bueno tienen ustedes. Estaba hablando de mí, ¿sí? Miren qué sacerdote tan bueno tienen ustedes. Hoy estamos estrenando guitarra. ¡Bravo, bravo! Ese es nuestro sacerdote. Y le dije, y la fui a comprar con el hermano Beto, que sabe mucho de guitarra, y él dice que es la mejor guitarra que hay en esta ciudad. ¡Bravo, bravo! Y la mejor guitarra la tenemos nosotros, los carismáticos. ¡Bravo, bravo! Eso, y la gente estaba emocionadísima. Y luego le dije, y no la he pagado. Y no la he pagado. Sí, ahí sí, calladitos. Y les dije, si ustedes vamos a recoger la ofrenda, y si ustedes no dan lo necesario para pagar la ofrenda, mañana saldrá en el periódico, sacerdote se roba guitarra en un centro de música. Dieron la ofrenda. Y yo le dije a los que me ayudaban, me hacen el favor y van y cuentan la ofrenda. Cuenten la ofrenda. ¿Y no le dijo que era la más cara? No, yo les dije todo eso, pero cuando les dije, háganme el favor y cuentan la ofrenda. Ellos me dijeron, volvieron y me dijeron cuánto había. Y les dije, hermanos, no alcanza. No alcanza. Vamos a volver a recoger. Porque hay que pagarla. Y hay que pagarla mañana. Por lo tanto, hermanos, vamos a volver a recoger. Y falta tanto. Falta tanto. Bueno, lo recogimos. Lo recogimos. Pero tengo un lema. Lo mejor para Dios. ¿Por qué a Dios se le da lo peor?
¿Por qué a Dios se le da lo peorcito? La gente para su vida escoge lo mejor y para Dios lo peor. La gente a veces le da a Dios lo peor de sus años. Cuando me pensione, cuando me retire, le trabajo a Dios. Ya cuando estás todo gastado. Y no estoy diciendo que no sirvas, pero ¿por qué no hacerlo antes? O yo le sirvo a Dios media horita. ¿Por qué? ¿Por qué cuando nosotros le vamos a servir a Dios, le servimos con los restos? A Dios no se le sirve con los restos. La humildad no es decir yo no sirvo para nada, nosotros no somos buenos para eso. No, para Dios lo mejor. Este teléfono con el que estamos grabando es el mejor teléfono que hay ahora. Y cuando yo fui a comprar este teléfono, yo fui a ese almacén y les dije, ¿cuál es el mejor que hay ahora? Porque con este teléfono yo grabo, transmito, hago los videos de YouTube, de Facebook y de Instagram. Y si los que hacen pornografía compran lo mejor, ¿por qué los que trabajamos para Dios no tenemos lo mejor? ¿Por qué? Así que mis hermanos, Pablo dice, yo le he servido al Señor con mucha humildad, con toda humildad. Es decir, sabiendo que soy tierra y que todo lo que he recibido viene de Él. Que todo lo que he recibido viene de Él. Esa es la humildad. Lo que he recibido, lo he recibido de Él. Yo estoy vendiendo aquí mi memoria USB, que ustedes la van a comprar todas en el descanso. Pero hace 20 días yo fui a predicar con un sacerdote y ese sacerdote me dijo, yo vendo las memorias USB solitas. Y yo le dije, mira, te muestro cómo se empacan, cómo llevan un plástico, cómo llevan un cartoncito, con color, bien. ¿Por qué lo de Dios lo tenemos que hacer así? En eso la iglesia ha dicho, si vamos a construir un templo, que sea un templo para el pueblo de Dios, que valga la pena, que sea bonito. Pero lo de Dios muchas veces para nosotros es lo que sobra. No, servir a Dios con humildad quiere decir dar lo mejor en todo, pero sabiendo cuál es el origen. El origen es Dios. Amén. Segunda característica, he servido a Dios con humildad. Y luego dice, he servido a Dios ¿con qué? ¿Con qué? Lágrimas. He servido a Dios con lágrimas. 3 veces dice San Pablo que ha servido a Dios con lágrimas. He servido a Dios con lágrimas. He servido a Dios en medio del dolor. He servido a Dios en medio de las dificultades. 3 veces dice San Pablo que ha servido a Dios. En este lo vamos a leer en el versículo 23, sufrimientos. Dice varias veces, he servido a Dios con lágrimas. ¿Qué es servir a Dios con lágrimas? El servicio a Dios implica sufrimiento, dolor, negación, batallas. Habrán traiciones, habrán momentos en los cuales nosotros diremos, pero si yo he dado lo mejor, ¿por qué me tratan así? Yo recuerdo de un grupo de oración carismático, que ese grupo de oración se reunía en el basement de una parroquia. Cuando llegó un nuevo párroco, dijo, a mí no me gustan los carismáticos. Entonces, cuando los carismáticos llegaban a reunirse, estaba el salón cerrado, las luces apagadas, y los carismáticos comenzaron a reunirse afuera. Eso en el verano, eso en el invierno, es muy duro. Pero les tocaba reunirse afuera. El sacerdote
no les abría el templo. Y ellos ahí, con lágrimas. Pero si nosotros no estamos haciendo nada malo, estamos orando. Van a ver ustedes, hermanos, que el sacerdote se enfermó. Y pasó mucho tiempo muy enfermo. Pero ¿saben ustedes quiénes lo cuidaron? Los carismáticos. Los carismáticos se turnaban, unos para llevarle el desayuno, otros para llevarle la comida, otros para llevarle la cena, otros para llevarle el médico, otros para llevarle la medicina. Con tal que el sacerdote no terminó gustándole la renovación carismática, pero sí los carismáticos. Y decía, bueno, no es que me guste el estilo, pero son buenos. Hacen bien. Hacen bien. Y después les dejaba reunirse en el basement, pero les cobraba la energía. ¿Qué importa? Pero hermanos, ¿saben una cosa? El servicio a Dios te arrancará lágrimas. Lágrimas. Lágrimas por traiciones. Lágrimas por desengaños. Muchas veces las traiciones que más duelen no son de las de afuera, sino de las de adentro. Ya vamos a ver. Pero el servicio a Dios nos arranca lágrimas. Hay lágrimas que provienen de uno experimentar la propia debilidad. No sé si ustedes a veces han llorado delante del Santísimo o delante del Señor cuando ustedes se dan cuenta que uno es demasiado incoherente, que hemos recibido muchas gracias, que hemos recibido muchas bendiciones y que no hemos correspondido a ese amor de la misma manera. Y uno a veces llora y le dice al Señor, perdóname porque te he fallado. Hay lágrimas que provienen de reconocerse uno tan limitado, tan frágil, tan mediocre, tan débil, tan incoherente, que a uno le duele no corresponder en los mismos niveles de amor, que a uno le duele no amar como he sido amado. Yo ayer, en el momento de la cruz, pero como había tanta música y todo, tal vez algunos no me escucharon eso. Una vez, yo tengo un Cristo en mi casa, un Cristo que quiero mucho porque es una imagen muy antigua. Y ese Cristo estaba en la habitación de un hermano de mi comunidad que no era sacerdote, era hermano, el hermano Pedro. Y ese Cristo, me fascinaba ese Cristo, antiguo, muy antiguo. Y yo le decía al hermano Pedro, regáleme ese Cristo. No, padre, ¿cómo se le ocurre si me lo dejaron mis padres? Hermano Pedro, regáleme ese Cristo. No, hasta que un día me dijo, el día que yo me muera, viene por él. Me dijo así. Yo le dije, ¿seguro? Sí, padre. El día que yo me muera, es suyo ese Cristo. Quise mucho a ese hermano. Me ayudó mucho en la parroquia. Se murió. Él se murió a las 10 de la mañana, yo estaba a las 12 en la pieza de él. Y él me dijo que viniera por el Cristo, yo vengo por él. ¿Sí? El hermano Pedro dijo, cuando se lo llevaron para la funeraria, entré yo. Y dije, este Cristo, ¿y qué vas a hacer con ese Cristo? Ese Cristo es mío. ¿Cómo que tuyo? Sí, porque él me lo regaló. Él me dijo que cuando se muriera, me lo iba a dar. Y si no le ayudo a cumplir la palabra, me espanta. Entonces, ese Cristo es mío. Bueno, pues yo me lo llevé para mi casa. Lo tengo en la sala de mi casa. Pero cuando tuve un problema
que esto de que alguien me dijo, una autoridad eclesiástica me dijo, no quiero que presten más servicios aquí porque hablan más de ti que del obispo, me dijo. Y entonces yo me fui para donde ese Cristo y delante de ese Cristo empecé a llorar y a decirle, no aguanto más. Y yo sentí que el Señor me dijo, John Mario, mírame. Y yo me quedé mirando ese Cristo que el hermano Pedro me regaló, yo no me lo robé, él me lo regaló. Y yo me quedé mirando ese Cristo y sentí que el Señor me dijo, mira mis brazos, mira mis pies. Yo me bajé de la cruz. Mira mis brazos, mira mis heridas. Yo me bajé de la cruz. Yo le dije, no, Señor. Y si yo no me bajé de la cruz, ¿tú por qué te quieres bajar de la tuya? Y yo dije, haberme quedado con este Cristo. Haberme quedado con este Cristo. Y yo sentí que el Señor me dijo, si yo no me bajé de mi cruz, ¿tú cómo te vas a bajar de la tuya? No te bajes de la cruz. No te bajes de la cruz. Mis hermanos, el servicio al Señor se hace en medio de lágrimas. También sonrisas y todo lo que tú quieras, pero el servicio a Dios te arrancará lágrimas. Siempre, siempre. No hay servicio sin lágrimas. Si tú quieres un servicio a Dios sin lágrimas, en el descanso te puedes ir. Abandona. Si tú quieres un servicio a Dios sin lágrimas, abandona. Esto no es para tener éxito personal. El servicio a Dios se realiza en medio de lágrimas. Lágrimas por mi incoherencia y lágrimas por las incomprensiones. Y luego dice Pablo, he servido al Señor con todo el tiempo, con humildad y con muchas lágrimas que me vinieron en medio de muchas pruebas que me vinieron por lo que me querían hacer los judíos. En medio de muchas pruebas. Esta Biblia dice que en medio de muchas pruebas. ¿De quién venían las pruebas? De los judíos. ¿Eran pruebas que venían de la comunidad? Sí, pero venían de la comunidad, de la comunidad cristiana. No, venían de los judíos, de los de afuera. Pregunto, ¿los judíos eran creyentes? Sí, creían. ¿Pero creían en el mismo Dios de los cristianos? No, pero eran creyentes, creían en Dios. Nos pueden venir muchas pruebas de algunos que tal vez no son cristianos, que son de afuera de la comunidad, que son de otros grupos religiosos. Pruebas. Nos vienen pruebas. Yo les comenté ayer que a veces en mi Facebook, en mi Instagram, trato de poner una vez a la semana algo del Papa. Una vez a la semana pongo un mensaje del Papa Francisco. Ustedes no saben, mis hermanos, todo lo que me dicen cuando pongo ese mensaje del Papa. Tanto odio hacia el Papa, hacia la Iglesia, hacia los sacerdotes, hacia unas vulgaridades, unas cosas, que yo al principio respondía a todos esos mensajes. Después dije, no, lo bloqueo, eso sí, porque no tengo por qué soportar esas cosas. Voy viendo y bloqueo. La semana antepasada le dije a uno de ellos, gracias por tus insultos, porque eso
hizo viral mi video. Me ayudaste. Gracias. No me volvió a escribir. Pero a veces, mis hermanos, son persecuciones que nos vienen de afuera. Y en este versículo, porque estamos, ¿qué? Estamos desmenuzando. Pablo dice, he estado todo el tiempo sirviendo al Señor, con toda humildad, con muchas lágrimas y muchas pruebas que me vinieron de parte de los judíos. Ese solo versículo, mire todo lo que dice. Ya lo miran, ¿no? Lo comprenden. Pablo dice, he estado entre ustedes todo el tiempo sirviendo al Señor. Preguntas que nos podemos hacer. ¿Entiendo mi servicio como un servicio de todo tiempo, full time? ¿Entiendo mi servicio como un servicio en medio de las lágrimas? ¿Entiendo mi servicio como un servicio en medio de las pruebas? ¿Y entiendo mi servicio como una entrega total? ¿Como un servicio al Señor? Ahora vamos al versículo 20 y descansaremos un momentico. Versículo 20. Pero no dejé de anunciarles a ustedes nada de lo que era para su bien, enseñándoles públicamente y en sus casas. A judíos y a no judíos les he hecho saber que se vuelvan a Dios y que crean en nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, no dejé de anunciarles nada. O sea que les anuncié un evangelio completo. A mí cada palabra me dice, cada palabra la saboreo. No dejé de anunciarles nada. Atención, carismáticos. Nosotros a veces sesgamos el anuncio. A veces. Por ejemplo, nosotros a veces insistimos demasiado en ciertos temas. Por ejemplo, sanación. Está muy bien. Pero a veces se nos vuelve todo sanación. Y yo no digo que sea malo. Yo creo en el poder sanador del Señor. Ustedes también, amén. Pero no todo es sanación. Las sanaciones en los evangelios son como las 2/3 partes, tal vez un poquito menos. Pero no son todo el evangelio. Y a veces a mí me preguntan, y ayer tenía una conversación muy agradable con el hermano Andrés, que decíamos, ¿por qué a veces la renovación se puede debilitar? Y en parte se puede debilitar porque a veces nos quedamos insistiendo en 1, 2 o 3 puntos. Insistimos solamente en sanación, en sanación, en sanación. Eso no está malo, pero no es todo. No es todo. Hay que enseñar a la gente a manejar su vida sentimental, su vida sexual, su vida financiera, su vida familiar. Hay que enseñar a la gente de nuestros grupos a vivir la vida, a disfrutar la vida, a gozar la vida. Porque a veces nosotros pensamos que gozar la vida, que sentir placer es solamente en el área sexual. Pero uno experimenta placer. Yo siento placer cuando predico. Si no sintiera placer al predicar, no lo haría. Y por eso puedo servir aquí y allá. Pero tenemos que enseñarle a la gente a divertirse, a disfrutar,
a aprender a ir a un parque, a hacer un asado, un barbecue, qué sé yo. Un evangelio completo. No un evangelio de la parte. A mí solamente me gusta la parte de sanación. A mí solamente me gusta la parte de liberación de Jesús. No es lo que a ti te gusta. Él es el Señor y ha hablado de todas las facetas de la vida. Ahorita cuando hablemos, porque vamos a hablar del manejo del bolsillo. Nosotros no le hemos enseñado a la gente a manejar el área económica y financiera. Y la gente maneja sus finanzas como puede, pero no como debe. Entonces nosotros le enseñamos a la gente un evangelio parcializado. Y resulta que el evangelio es completo. Jesús es el Señor de todas las áreas de la vida. Amén. Amén. Jesús es el Señor de todas las áreas de la vida. Amén. No solamente de una. No solamente de una. Yo les digo a mis servidores, ¿y cómo tienes tu casa? Y me refiero a tu familia. Tu familia no es perfecta, pero estás luchando para que tu familia sea mejor. Pero también tu casa es limpia por lo menos. Porque ¿cómo quieres tú tener una mente organizada si tu casa es una posilga? El Señor Jesús es el Señor de todas las áreas de la vida, no solamente de las áreas que a mí me gusta, sino que es el Señor de todas las áreas de la vida. Atención, de todas. De todas. Una tía mía, muy religiosa, como sabía que yo era sacerdote, me dijo un día que a ella le gustaba tener relaciones sexuales con su esposo. Sí, aleluya, están diciendo aquí, bendito sea. No sé por qué dicen eso, porque un día la tía me dijo, es que a mí me da tanta vergüenza eso, que yo cuando yo tengo un altar en la habitación, tengo una cruz, tengo una virgen, y cuando yo voy a tener relaciones sexuales, volteo los santos para la pared, para que no vean. Y yo le dije, tía, los puede dejar donde están, porque Dios lo ve todo. Lo ve todo. No sé si Él se tapa los ojos, pero Él lo ve todo. Dios lo ve todo. Y por eso a mí me encanta, mis hermanos, cuando San Pablo dice, les he enseñado a ustedes todo el mensaje de salvación. Y les he enseñado del Evangelio de Jesucristo en los lugares públicos y privados. Les he hablado del Evangelio de Jesucristo en los lugares públicos y privados. Los lugares privados, la casa, la familia. Los lugares públicos, el parque, la panadería, donde vas a almorzar, donde te tomas un café. Es decir, no tengo lugares vetados para Dios. No tengo lugares vetados para Dios. Toda mi vida está puesta al servicio de Dios, pero les anuncio un evangelio completo, no la partecita que a mí me gusta, sino el evangelio. El evangelio tiene partes que a mí no me gustan, pues esa quizás es la que más debías enseñar. Por eso es que dice, pero no dejé de anunciarles a ustedes nada de lo que era para su bien, enseñándoles públicamente y en sus casas, a judíos y no judíos,
les he dicho que se vuelvan a Dios y crean en nuestro Señor. A todos les he anunciado, pero les he anunciado un evangelio completo. Por eso ustedes tienen aquí niveles de formación, porque Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 4, capítulo 5 tal vez, algunos dicen que no es un modelo epistolar, que tal vez no se sabe si es un lenguaje parecido al de Pablo. Bueno, eso que el padre Diego Uriticay y Enrique les digan eso. Pero lo que sí dice Pablo es esto. Sigamos diciendo que es de Pablo. Dice, no les pude hablar a ustedes como a personas maduras en la fe, porque todavía son niños. Y dice, les tuve que dar leche en vez de comida sólida, porque ustedes se volvieron niños en la fe. Y a veces en nuestro grupo de oración no tenemos gente mala, por supuesto que no, pero lo que tenemos son un montón de infantes, de niños. Lo que tenemos es un kinder espiritual. Y a toda hora los consentimos, no te vayas, como a los niños, no me vayas, los niños cuando los llevan al supermercado, no me vayas a armar una pataleta, yo te doy tu dulce. Y a veces pareciera que en los grupos de oración es, no te vayas, como consintiendo a la gente. Y yo creo que la gente hay que consentirla, pero no podemos dejarnos manipular por los deseos de la gente. Por eso hay que hacer procesos formativos. Por eso hay que hacer procesos formativos. Estaba hablando en estos días con un amigo que a veces nosotros en la iglesia sufrimos de un mito. Se llama el mito adámico. ¿En qué consiste el mito adámico? El mito adámico consiste en que a veces yo me creo Adán. No porque ande desnudo por todas partes, no sean mal pensados, sino que me creo Adán porque creo que conmigo empieza todo de cero. Y yo le decía a esa persona, eso sucede mucho en las parroquias. Cuando un sacerdote nombrado párroco en una parroquia dice, vamos a arrancar de cero. No puedes arrancar de cero, padre, porque esta parroquia lleva mucha historia. Y cuando tú estás dirigiendo un servicio, un ministerio, y te encargan de un servicio y un ministerio en la iglesia, tú no arrancas de cero, tú no eres Adán. Tú recibes también una historia, un caminar. Primero conoce a la gente, primero conoce los procesos. Cuando conozcas los procesos, reimpulsas. Pero a veces digo mito adámico en el sentido de que yo soy el redentor. Conmigo arranca todo. Conmigo arranca de cero. No, contigo no arranca de cero. Tú recibes una historia. Y por eso Pablo dice, pero no dejé de anunciarles a ustedes nada de lo que era para su bien, enseñándole públicamente y en sus casas, a los judíos y a los no judíos, les he dicho que se vuelvan a Dios y crean en nuestro Señor Jesús. Es decir, a todos les he anunciado que se vuelvan a Jesús el Señor. Quiero invitarles, mis hermanos, a unos segundos de introspección. Y a la luz de lo que dice San Pablo, quiero invitarles a que cada uno de nosotros diga, ¿cómo me miro hoy a mí mismo? ¿Cómo me miro hoy a mí misma? ¿Cómo me evalúo hoy? ¿Cómo me evalúo? ¿Cómo evalúo mi servicio hoy? ¿Cómo evalúo mi entrega? El servicio lo he hecho con humildad, con lágrimas, con disponibilidad total.
Me he entregado totalmente al Evangelio. He anunciado a tiempo y a destiempo, cuando es oportuno y cuando no lo es, a judíos y no judíos, a creyentes y no creyentes. He sido un libro abierto. He sido un libro abierto en lo público y en lo privado, en lo íntimo y en lo que no lo es tanto. He servido al Señor. He servido al Señor. He dado mi vida enteramente al servicio. Me he entregado enteramente al servicio. Cada uno, cada una de los que estamos aquí, nos podemos responder delante del Señor. A lo mejor el Señor te puede estar diciendo a ti, siervo bueno. A lo mejor a ti y a mí nos puede estar diciendo, has dado la vida, pero puedes dar un poquito más. A lo mejor a ti y a mí Dios nos puede estar diciendo, necesito de tus brazos, de tu entrega, de tus piernas, de tu corazón, de tus labios, de tu inteligencia, de todo tu ser. Simplemente para decirle al Señor, Jesús, yo te amo y quiero estar totalmente puesto a tu servicio. Quiero servirte con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con todo mi ser.